Hola alumnos de tercer año medio de la asignatura Comprensión Histórica del Presente. ¿Cómo están? Espero que estén tomando todos los resguardos necesarios para poder seguir adelante sin ningún tipo de problemas. Hoy vamos a estudiar el gobierno de Salvador Allende, un gobierno que es bastante incomprendido porque es un gobierno que trató de desarrollar el socialismo en Chile. Y el socialismo, ¿qué será eso, no? Hoy en día se lo relaciona mucho con Venezuela, con la situación que está viviendo Venezuela. Pero yo estuve en Venezuela y me alojé en un hotel privado, en varios hoteles privados, me trasladé en medios de transporte privado, fui a almorzar a restaurantes privados. El Partido Socialista lleva 20 años en Venezuela y no ha instaurado el socialismo, eso no es socialismo. A diferencia de eso, el gobierno de Salvador Allende y los gobiernos en general, como se los dije una vez de esa época, el gobierno de Jorge Alessandri o el gobierno de Eduardo Frei Montalva, de verdad trataban de llevar adelante el programa que habían prometido en la campaña. Lo que decían que iban a hacer en la campaña efectivamente era lo que hacían cuando asumían, cuando ganaban y asumían el gobierno. Y eso fue lo que hizo Salvador Allende. ¿Qué es entonces el socialismo? ¿Qué es lo que se trató de llevar adelante en esos 2 años y medio que estuvo Salvador Allende en el poder? Veamos. Primero, el programa de la Unidad Popular, que era el grupo de partidos políticos que apoyaba a Salvador Allende. Decía ese programa que iban a instaurar el modelo económico socialista en el país, es decir, que iban a distribuir todas las ganancias de las empresas agrícolas, comerciales, industriales, entre los trabajadores de esas empresas. Por lo tanto, esas empresas ya no tendrían dueño, pasarían a ser parte del área de propiedad social, pasarían a ser parte sus ganancias del conjunto del país. Se iba a distribuir entonces la riqueza, porque eso es el socialismo, es terminar con la propiedad privada para redistribuir la riqueza que acumula esa propiedad privada entre el conjunto de la sociedad. El primer año y medio del gobierno de Allende fue excelente, obtuvo muchos logros que vamos a ir analizando. En el libro de tercer año medio de historia del año pasado, que iba a ser el que les correspondía a ustedes si no se cambiaban los programas, hay un capítulo que se llama La fiesta de 1971, porque realmente ese primer año del gobierno de la Unidad Popular hubo un aumento muy grande de la producción. Los trabajadores que ahora se sentían propietarios de sus empresas y los campesinos que se sentían propietarios de sus fondos aumentaron muchísimo la producción y por lo tanto se pudieron subir los sueldos sin necesidad de o sin que eso provocara inflación. Se subían los sueldos, pero como habían aumentado la cantidad de productos que se podían adquirir, incluso se bajó la inflación. Se aumentaron los sueldos y se bajó la inflación que había dejado Eduardo Frei. Por lo tanto, cientos de miles de personas que nunca habían tenido acceso a muchos productos, había en ese tiempo mucha desnutrición infantil, había muchísima pobreza en el país, por primera vez adquirían productos y adquirían una alimentación y adquirían cierta dignidad que nunca habían tenido. O sea, cambiaba el tipo de administración de la empresa. El patrón, que todo para él, aquí el patrón era, que era el interventor, el administrador, era para todos, para los trabajadores. O sea, ahí se empezó a ver que la riqueza que adquiría la empresa era repartida. La prueba está que dimos tantas garantías y la empresa sería ganando plata. Teníamos médicos, la atención a los niños, la sala cuna, donde las mamás iban a trabajar y cuando tenían que ir a amamantar a sus hijos podían atravesar la calle, caminar un par de cuadras y dar, amamantar a su hijo, volver al puesto de trabajo. Yo creo que ni siquiera un consultorio municipal de hoy por acá se da el lujo de tener 6 médicos, nosotros teníamos 6, ¿no? Para atender al personal y a la familia del personal. Ya no comíamos los obreros separados de los empleados, todo en el mismo casino, se comía mejor, mejor asignación familiar, igual obreros empleados, y un mejor trato, una mejor relación. Pero la idea de ir haciendo de este un país más feliz, yo no diría más rico, más feliz, estaba. Y la gente disfrutó esos años como pocas veces. Empezaron a ver unos veraneos así populares, ¿cierto? Donde de ahí en la playa empezaron a abrirse
campos donde uno podía ir a veranear, ¿cierto? Eso es lo que más me gustaba a mí. Ese aumento de la riqueza y esa mejor distribución de la riqueza permitió que en el primer año de Salvador Allende se consiguieran algunos logros que no se han vuelto a repetir. Por ejemplo, al tener más recursos y mejores sueldos, la gente se pudieron construir 100.000 viviendas al año. El mismo hecho de tener un mayor poder adquisitivo hizo que la gente se interesara más por ir a la universidad. En los 3 años de Allende la matrícula universitaria se duplicó. Una editorial, la editorial Quimantú, una sola editorial, vendió 5 millones de libros en un año. En una población en la que habían 2 millones de hogares, una sola editorial vendió 5 millones de libros. Y de toda la riqueza que producía el país, contando la minería, la riqueza forestal, agrícola, industrial, el porcentaje de esa riqueza que iba a manos de los trabajadores, que iba a manos de los empleados, alcanzó su máximo histórico, 61,7%. Un año atrás solamente Eduardo Frei Montalva había dejado una cifra también que es bastante importante para lo que es la historia de Chile, 52 y tanto por ciento. En un solo año se subió a 61,7%. Nunca más se ha vuelto a alcanzar una distribución de la riqueza de esa naturaleza. La riqueza nunca más ha estado tan ampliamente repartida entre la población chilena como en el año 1971. El primer año de gobierno se construyen 100.000 viviendas sociales, aumentando al doble lo que se construía hasta entonces en promedio por año. Y lanza la idea de la modernidad de esos años, las viviendas en serie. ¿Cómo preocuparse de hacer una producción de vivienda significativa respecto a la demanda existente hasta entonces? Y entonces esta preocupación finalmente se materializó en esto. Fue hecho pensando en el ser humano, en la mujer, en los niños que pudieran juguetear tranquilos aquí, que pudieran tener un lugar donde vivir con un mínimo de dignidad, de intimidad. Está pensado como una calle elevada más que un pasillo, donde la gente pueda tranquilamente sentarse a conversar, a disfrutar del espacio, mirar el cerro, echarle un vistazo a los cabros chicos que están corriendo ahí abajo, en fin, un lugar amable, humano. Allende impulsa además la revolución del libro, a través de una editorial estatal que se llamó Quimantú, que en lengua mapuche quiere decir Sol del Saber. En sus 2 años de existencia, Quimantú vendió 9 millones de libros. Y si ese número no te dice nada, déjame contarte que la popular saga Harry Potter, en 10 años, ha vendido 200.000 copias en nuestro país. Durante el gobierno de la Unidad Popular, el alumnado aumenta en 500.000 de personas. Solo la educación superior, que en 1970 cuenta con 80.000 estudiantes, duplica sus matrículas en esos 3 años. Todos quieren estudiar y el gobierno destina el 7% de su presupuesto a la educación. También en ese año se nacionalizó el cobre. Las empresas estadounidenses tuvieron que entregar su propiedad, irse del país y entregar el cobre a manos estatales chilenas. Eso trajo graves problemas porque el gobierno de Estados Unidos empezó a entablar juicios contra el gobierno chileno para que nadie comprara el cobre chileno, y efectivamente empezó a haber muchos problemas para vender el cobre al extranjero, y también muchos problemas para comprar instrumentos, para comprar repuestos, para comprar incluso ruedas para los camiones, porque eso se producía en el extranjero y Chile siempre lo compraba, lo necesitaba, pero las empresas que le vendían a Chile tenían miedo de entrar en problemas con Estados Unidos, y todo ese tipo de implementos empezó a escasear. Se aceleró la reforma agraria. En los 2 años y medio en realidad que duró el gobierno de Salvador Allende, se repartieron tantas tierras como en los 6 años anteriores de Eduardo Frei Montalva. Entonces eso se marca la magnitud con la que se aceleró la reforma agraria. Lamentablemente durante todo el periodo de Allende hubo una violencia política muy notoria que se notaba mucho en los medios de comunicación y se terminó notando en las calles también, en las peleas callejeras entre quienes apoyaban y quienes estaban en contra de Allende. Pero
Una cosa es que unos amigos se junten en un restaurante y se pongan a criticar al gobierno, o que armen un partido político que esté contra Allende, y otra cosa es que los mismos funcionarios del gobierno estimulen esa violencia, utilicen un lenguaje violento casi permanentemente e incluso digan que están a favor de una revolución violenta. Y que el otro sector, que supuestamente no está a favor de esa revolución violenta, siga colaborando y formen entre los dos el gobierno de la Unidad Popular, y entre los dos estén apoyando a Allende. Entonces es muy distinto que lo hagan funcionarios de gobierno, que funcionarios de gobierno tengan una ideología de la violencia y los que no la tienen no digan nada, ¿ya? Cuando se hacía una toma, por ejemplo, una toma de un campo, de una industria, la mayoría eran tomas ilegales, estaban fuera de la ley, pero en vez de ir a castigar a los que hacían esos actos ilegales, al contrario, el gobierno de Allende los premiaba y les permitía quedarse con lo que habían tomado. Entonces el gobierno permitía y estimulaba que se violara la ley. Dentro de la coalición de gobierno convivían dos miradas opuestas: la de los que aún creían en la vía pacífica hacia el socialismo y la de quienes presionaban por una revolución más radical, sin descartar la violencia armada. Lo vamos a tomar tal fondo, tal día, porque creo que es propio. Y de la noche a la mañana aparecíamos con el fondo tomado y era jugarse el pellejo en esa cosa. Entonces, la Unidad Popular provocaba un paro, una huelga general, paraba la industria y mandaba un interventor, que se quedaba para siempre ahí. También se empezó a producir ya en 1972 las consecuencias de ese bloqueo, de ese boicot. Si hoy nos preocupamos porque el precio del cobre baja a 10 centavos, imagínense lo que significa para la economía del país no poder vender cobre. El gobierno de Estados Unidos asfixió a la economía chilena al impedirle vender el cobre que el país producía. Y también, y quizás incluso hasta más grave, fue que no se pudieran tener ruedas en el país. Se pinchaba una rueda y no había cómo reemplazarla. Entonces habían miles de camiones que no estaban pudiendo ser utilizados porque el país no podía comprar caucho. Y así con otros montones de implementos más. Se echaba a perder una máquina que tenía algún instrumento o alguna parte extranjera y no se podía reponer más. Entonces eso terminó desembocando en una crisis económica, que la gente siguió subiendo los sueldos, pero la producción no iba al mismo ritmo. Ya el gobierno imprimió papel moneda, siguieron subiendo los sueldos, como repito, pero la producción empezó a decaer. Ya no siguió creciendo como crecían los sueldos ni como venía creciendo en el primer año de Allende. Por lo tanto, eso produjo una crisis económica. Bueno, chiquillos, van a ir a la plataforma, les voy a dejar ahí una guía para que respondan revisando el video o revisando el PowerPoint, que también va a estar subido a la plataforma. Van a responder estas preguntas que salen. Esta sola pregunta que sale en la guía. Dice: explica la responsabilidad que tuvo el gobierno de Allende en los problemas económicos ocurridos durante su gobierno. Su gobierno terminó con una crisis económica. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno de Salvador Allende en esos problemas económicos que se desataron, como dice el PowerPoint, al final? Para terminar, como dije al principio, es un gobierno incomprendido, doblemente incomprendido. Por un lado, cuando se lo recuerda, sobre todo en Chile, se recuerdan sobre todo las colas, las filas que había que hacer cuando los sueldos crecían por encima de la producción de productos, de la producción de riqueza. Se produjo escasez y se recuerdan siempre las filas que había que hacer para comprar pollo, para comprar pan, para comprar azúcar. Pero nunca se dice que esa misma gente, que muchas miles de personas de las que estaban haciendo la fila, por primera vez tenían una casa decente, por primera vez tenían un hogar decente, por primera vez soñaban siquiera con mandar a sus hijos a la universidad, o incluso ellos mismos podían estar yendo incluso de adultos a la universidad, porque se había duplicado en tan poco tiempo la cantidad de gente matriculada en las universidades. Esa parte no se dice, y eso no es justo y no es correcto. Fue tan importante el aumento en la producción de la industria y del campo, y tanto más lo que tuvo que vender el comercio, que cuando fui a la biblioteca de Temuco y revisé los diarios de 1971, en la sección de avisos no había casi nadie ofreciéndose para trabajar de asesora del hogar.
se habían esfumado. Incluso pensé que era un error y revisé diario tras diario y en varios días nadie se ofrecía para trabajar en eso. Pero también fíjense que, sobre todo en el extranjero, vinieron a Chile durante el gobierno de Allende 400 medios de comunicación extranjeros, una cosa que uno no se explica cómo llegó tanta gente aquí, de dónde salieron tantos periodistas. Y estaban interesados porque era la primera vez que un gobierno trataba de instaurar el socialismo por la vía pacífica, sin necesidad de recurrir a una revolución violenta como había sido en Cuba, en China y en todas partes donde se había instalado el socialismo. Era la primera vez que se iba a hacer pacíficamente. Pero como ustedes saben, los que han hecho ya la tarea de formación ciudadana, la democracia no es solamente llamar a elecciones. Durante el gobierno de Allende hubieron elecciones municipales, hubieron elecciones para senadores, pero la democracia es mucho más que eso. Un gobierno no puede violar la ley, no puede violar el derecho a la propiedad. Un gobierno tiene que mantenerse firme con quienes se equivocan y no andar premiando a los que se equivocan. Por lo tanto, el gobierno de Salvador Allende no fue una vía pacífica al socialismo y no fue un gobierno plenamente democrático. Espero la tarea, que la hagan con toda tranquilidad, que se cuiden mucho y nos vemos pronto.